Buenas, somos el grupo 1 y vamos a hacer la práctica 2B de cajas acústicas y filtros pasivos. Primero vamos a explicar cómo sacar la impedancia de cajas acústicas en paralelo. Hay que unir las dos cajas acústicas mediante cables. Los positivos por una parte y los negativos también unidos entre sí. Cuando ya tienen las cajas en paralelo, hay que añadir el medidor de impedancia para medir las cajas acústicas. El borne negro del medidor se pone en negativo de la caja acústica y el borne rojo del medidor con el positivo de la caja acústica. Impedancia de cajas acústicas en paralelo. Al realizar las medidas en paralelo, estos son los resultados. Como anotación podemos decir que los cálculos realizados están correctos, porque hemos hecho el cálculo de impedancia en paralelo, teniendo las mediciones de cada caja por separado. Y el resultado ha sido 5,2 de la primera caja por 6,3 de la segunda caja. Dividido entre la primera caja más la segunda, el resultado fue 2,83 y lo que nos dio la medición con el medidor fue 2,9 ohmios. Para medir las cajas acústicas en serie, hay que unir las cajas acústicas, el positivo de la caja acústica con el negativo de la otra. Los otros dos conectores que sobran de las cajas acústicas van conectadas al medidor de impedancia, positivo con positivo y negativo con negativo. Impedancia de cajas acústicas en serie. Cuando ya hemos realizado todas las conexiones y hemos puesto el medidor, estos son los resultados que dan de la medición. Ahora pasaremos a hacer el nivel avanzado, filtros pasivos. Para comprobar el funcionamiento del filtro pasivo con sonido, tienes que conectar primero el móvil con un mini jack a la mesa de mezclas Line por 2 RCA. De la mesa de mezclas Master sale dos cables de RCA a la etapa de potencia, que se conectan con dos jack a canal A y B. De la salida de la etapa de potencia, canal A, el positivo y el negativo se conectan a la entrada del filtro pasivo R+ y R-. En el canal B se pone una resistencia para simular otro filtro pasivo, porque nosotros solo utilizaremos uno en el filtro pasivo. Conectamos a la salida +1 y -1 de graves y +2, -2 de agudos, con un conector Spicon a la caja acústica al conector de la izquierda. Comprobación de funcionamiento con sonido. Cuando ya hemos realizado todas las conexiones, hay que ajustar el PFL de la mesa de mezclas teniendo en el móvil algo de música. Cuando ya tenemos ajustado el PFL, iríamos a la etapa de potencia y subiríamos el potenciómetro de canal A y empezará a sonar la música. Para obtener las frecuencias de corte, el ultracurve se conecta de su salida mediante dos jack a la caja acústica a la línea del canal 1. Del máster de la mesa de mezclas se conectan mediante un RCA a jack a la entrada de la etapa de potencia L y R. A la salida de la etapa de potencia, el canal A se conectaría a la entrada del filtro pasivo de dos vías mediante pinzas de cocodrilo, y la del canal B se conecta a una resistencia de 8 ohmios. Del filtro pasivo de dos vías, +1 -1, +2 -2, se conectan mediante un conector Spicon a la caja acústica. El filtro pasivo de 3 vías se conecta al filtro pasivo de 2 vías, mediante las pinzas de cocodrilo a la entrada del filtro de 3 vías, positivo y negativo, al filtro de 2 vías, positivo y negativo. A la salida del filtro de 3 vías se conecta a la entrada del ultracurve. Ya hechas las conexiones y ajustado el PFL, el filtro de 2 vías solo tiene agudos y graves, y el de 3 vías ajustaremos con las pinzas de cocodrilo, dependiendo de si quieres escuchar medios, graves o agudos. Pondrás las pinzas de cocodrilo del filtro de 3 vías en distintos lugares. La pinza negra va al común y la pinza roja en medios, graves o agudos. Cuando ya has ajustado las pinzas de cocodrilo,
miras en el ultracurve y se visualiza el ruido rosa. Genera en medios, agudos o graves. En la tabla que vamos a poner a continuación se verán las frecuencias de corte inferior y superior que se han visualizado en el ultracurve, cada dado en los dos filtros de 2 vías y de 3 vías.